vacaciones con el corazón lleno de paz. 15 días en una playa económica, lejos de todo, lejos de todos. Había ahorrado durante meses para ese viaje. Cada dólar que guardaba era un pequeño acto de rebeldía contra mi propia vida. Porque en mi casa, en mi propia casa, yo no era dueña de nada. Era la sirvienta, la sombra, la mujer invisible que cocinaba, limpiaba y callaba. Pero esos 15 días fueron míos. Solo míos. Caminé por la arena, comí pescado frito en restaurantes baratos, vi el atardecer sin que nadie me gritara que la cena estaba fría. Por primera vez en años, me sentí libre. Y cuando subí al autobús de regreso, una parte de mí no quería volver. Pero volví. Porque esa casa era mía. Porque mi esposo me la había dejado a mí, solo a mí, antes de morir. Y aunque mi hijo Diego y su esposa Luisa se habían instalado allí con la excusa de cuidarme, yo sabía la verdad. Ellos querían la casa. Me querían fuera. Pero yo todavía no estaba lista para entender hasta dónde eran capaces de llegar. Llegué al edificio a las 7 de la tarde. El sol comenzaba a esconderse, tiñendo las paredes de un naranja cansado. Subí las escaleras despacio, arrastrando mi pequeña maleta. Estaba cansada, pero feliz. Había traído conchas para mis nietos, aunque hacía meses que no me dejaban verlos. Había traído un pañuelo bordado para Catarina, mi hija, aunque ella ya no me hablaba. Había traído esperanza. ¡Qué tonta fui! Cuando llegué al tercer piso, vi algo que me heló la sangre. Allí, en el pasillo, apiladas contra la pared como basura, estaban mis cosas. Mi caja de fotos. Mi ropa doblada de cualquier manera. Mis zapatos viejos. El cuadro de mi boda. Todo lo que yo era, resumido en 3 bolsas negras y 2 cajas de cartón. Me quedé paralizada. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Mis manos temblaban. Solté la maleta y caminé hacia la puerta de mi casa. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Silencio. Entonces saqué mis llaves y las metí en la cerradura. Giré. Nada. La cerradura no giraba. Habían cambiado la cerradura. Cambiaron la cerradura de mi casa. De la casa que mi esposo me dejó. De la casa donde yo crié a mis hijos, donde lloré a mi esposo, donde envejecí. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Toqué la puerta con los nudillos. Más fuerte. Más fuerte. Y entonces escuché su voz. La voz de Diego. Mi hijo. Mi primogénito. El niño que había cargado en brazos, que había alimentado cuando estaba enfermo, que había defendido de todo y de todos. Su voz atravesó la puerta como un cuchillo. Mi esposa no quiere vivir más contigo. Vete a otro lugar. Me quedé inmóvil. Las palabras rebotaban en mi cabeza, pero no lograba procesarlas. Intenté hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Logré susurrar. Diego, soy yo, tu madre. Ya lo sé, gritó él desde adentro. Y por eso mismo deberías entender. Luisa está harta de ti. Harta de que vivas aquí como si esto fuera tuyo. Harta de tus quejas, de tu cara de mártir, de todo. Vete con Catarina, vete a un asilo, vete a donde sea, pero no vuelvas. Cada palabra era una bofetada. Cada frase, un puñal. Escuché risas adentro. Risas. Luisa se estaba riendo. Eso, Diego. Dile la verdad de una vez. Gritó ella con esa voz chillona que siempre me había destrozado los nervios. Ya no eres bienvenida aquí, vieja. Esta casa es nuestra ahora. Vete y déjanos vivir en paz. Sentí que mis piernas temblaban. Sentí que iba a caer. Pero no caí. Porque en ese momento, algo dentro de mí cambió. No fue rabia. No fue tristeza. Fue claridad. Una claridad fría, dura, implacable. Ellos pensaban que yo era débil. Pensaban que yo iba a llorar, a suplicar, a rogar que me dejaran entrar a mi propia casa. Pensaban que iba a tragarme la humillación como había hecho durante años. Pero se equivocaron. Me alejé de la puerta sin decir una palabra. Mis pasos eran lentos pero firmes. Detrás de mí, escuché que Diego gritaba algo más, pero ya no importaba. Sus palabras se perdían en el aire. Bajé las escaleras despacio,
con mi maleta en la mano. Algunos vecinos me miraban desde sus puertas entreabiertas. Amelia, la anciana del segundo piso, me miró con lástima. Sus ojos estaban llenos de compasión y vergüenza ajena. «Dolores», susurró, extendiendo una mano hacia mí. No respondí. No podía. Si abría la boca, iba a gritar. O peor aún, iba a llorar. Y no les iba a dar ese placer. Salí del edificio y el aire frío de la noche me golpeó el rostro. Caminé directo hacia el panel eléctrico general que estaba en la pared exterior, escondido detrás de una reja metálica. Mi esposo me había enseñado dónde estaba, años atrás. Por si alguna vez hay una emergencia, Dolores me había dicho, tomando mi mano y mostrándome la llave maestra. Tú tienes que saber cómo cortar la luz. Tienes que saber que esta casa, este edificio, todo está bajo tu control cuando lo necesites. En ese momento no entendí por qué me decía eso con tanta seriedad. Ahora lo entendía perfectamente. Abrí el panel con la llave maestra que siempre llevaba conmigo, colgada de mi cuello junto a una medallita de la Virgen. Y sin dudarlo, sin temblar, bajé la palanca principal. ¡Clic! Todo el edificio quedó a oscuras. Escuché gritos desde arriba. Escuché a Luisa chillar como un animal herido. Escuché a Diego maldecir, golpeando algo. Las ventanas se iluminaron con las linternas de los teléfonos celulares. La gente salía a los pasillos, confundida, preguntándose qué había pasado. Yo cerré el panel con calma. Tomé mi maleta. Y me alejé caminando por la calle. No corrí. No miré atrás. Caminé con la frente en alto, con mi maleta en la mano, con mi dignidad intacta, hacia la única persona en quien podía confiar en ese momento. El abogado José. Había sido el abogado de mi esposo durante 20 años. Había redactado el testamento. Había estado en el funeral, con los ojos rojos, abrazándome y diciéndome que cualquier cosa que necesitara, él estaría ahí. Y me había dicho, hacía 6 meses, cuando Diego y Luisa comenzaron a tratarme como basura en mi propia casa: Dolores, si alguna vez necesitas ayuda, llámame. No importa la hora. No importa el motivo. Esa casa es tuya. Legalmente tuya. Tu esposo se aseguró de eso. Está escriturada solo a tu nombre. Y nadie puede echarte de allí sin una orden judicial. Y créeme, ningún juez va a darles esa orden. Yo le había sonreído con tristeza y le había dicho que no sería necesario. Que Diego era mi hijo. Que a pesar de todo, él me amaba. Que jamás llegaríamos a eso. Qué equivocada estaba. Qué ciega había sido. Saqué mi teléfono celular, ese teléfono viejo que Catarina me había regalado hacía años diciéndome que al menos así podría ser útil y responder cuando te llamen, y busqué el número de José. Eran las 7:30 de la noche. Él debía estar cenando con su familia. Pero marqué de todas formas. Respondió al segundo timbre. Dolores. Su voz sonaba preocupada. ¿Estás bien? No, dije, y mi voz se quebró por primera vez. No estoy bien, José. Necesito tu ayuda. Ahora. Voy para allá, dijo José sin dudarlo. ¿Dónde estás? A 2 cuadras del edificio, respondí, mirando alrededor. La calle estaba iluminada por faroles antiguos que parpadeaban. En la esquina de la panadería. Quédate ahí. No te muevas. Llegaré en 15 minutos. Colgó antes de que pudiera agradecerle. Me senté en el banco de la parada del autobús, con mi maleta a mis pies. La gente pasaba a mi lado, apurados, con sus vidas llenas de propósito. Nadie me miraba. Yo era solo una mujer mayor, sentada en un banco, invisible para el mundo. Exactamente como había sido en mi propia casa. Los minutos pasaban lentos. Mis manos temblaban, no de frío, sino de algo más profundo. Rabia, tristeza, vergüenza, todo mezclado en mi pecho como un huracán. Cerré los ojos y respiré hondo. No iba a llorar. No en la calle. No donde alguien pudiera verme y sentir lástima por mí. Los faros de un auto se detuvieron frente a mí. Era José. Bajó del vehículo rápidamente, con su maletín en la mano. Tenía 60 años, cabello gris perfectamente peinado, y esos ojos que siempre me habían transmitido confianza. Había sido como un hermano para mi esposo. Dolores, dijo,
acercándose a mí. Me miró de arriba abajo, evaluando la situación. ¿Qué pasó? Me echaron, dije simplemente. Diego y Luisa. Cambiaron la cerradura. Pusieron mis cosas en el pasillo. Me dijeron que no volviera. Vi cómo su rostro se endurecía. Sus mandíbulas se apretaron. Hijos de... Se detuvo, respiró hondo. Lo siento, Dolores. Pero esto es exactamente lo que temía. Lo que te advertí hace meses. Lo sé, susurré. Tenías razón. Yo no quise creerlo. Pensé que mi hijo nunca. Los hijos a veces olvidan quiénes son, dijo José con voz dura. Especialmente cuando hay una mujer venenosa susurrándoles al oído. Luisa. Siempre había sido Luisa. Desde el día en que Diego la trajo a casa, yo supe que algo no estaba bien. La forma en que me miraba. La forma en que sonreía cuando yo hablaba, como si mis palabras fueran chistes malos. La forma en que le hablaba a Diego sobre mí cuando pensaban que yo no escuchaba. Es una carga, Diego. Tu madre es una carga. Deberíamos tener nuestra propia vida, nuestro propio espacio. Y Diego, mi Diego, había comenzado a verme con los ojos de ella. Sube al auto, dijo José, tomando mi maleta. Vamos a mi oficina. Necesito revisar algunos documentos y hacer unas llamadas. ¿Llamadas? ¿A quién? Pregunté mientras me acomodaba en el asiento del copiloto. A la policía, respondió con calma, encendiendo el motor. Y a un oficial judicial. Lo que hicieron Diego y Luisa se llama esbulo posesorio. Despojo. Es un delito. Ellos no tienen derecho legal sobre esa propiedad. Tú sí. Pero, son mi hijo y mi nuera. No me importa si son el Papa y la Virgen María, interrumpió José, con una firmeza que nunca le había escuchado. Nadie tiene derecho a echarte de tu propia casa. Tu esposo dejó esa casa a tu nombre. Solo a tu nombre. Yo redacté ese testamento. Lo registré. Está sellado, firmado y es completamente legal. Condujimos en silencio por las calles de la ciudad. Pasamos frente a tiendas cerradas, restaurantes llenos de gente riendo, parejas caminando de la mano. El mundo seguía girando mientras el mío se desmoronaba. ¿Por qué, José?, pregunté de repente. ¿Por qué mi propio hijo me haría esto? Él suspiró, sin apartar la vista del camino. La gente cambia, Dolores. O tal vez nunca fueron quienes pensábamos que eran. El dinero, la codicia, la ambición, corrompen. Y Luisa, esa mujer vio una oportunidad. Una casa en un buen barrio, sin pagar alquiler, sin pagar nada. Solo tenía que sacarte del medio. Durante 2 años viví como una sirvienta en mi propia casa, dije, y las palabras salían como veneno. Cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa. Y cuando pedía un poco de respeto, Luisa me miraba como si yo fuera basura. Diego nunca me defendió. Ni una sola vez. Lo sé, dijo José suavemente. Amelia me llamó hace 3 meses. Me contó cómo te trataban. Me dijo que estabas adelgazando, que casi no salías de tu habitación. Quise intervenir, pero tú me pediste que no lo hiciera. Era verdad. Yo le había pedido que no hiciera nada. Porque todavía tenía esperanza. Porque todavía creía que Diego despertaría, que volvería a ser mi hijo. Qué tonta había sido. Llegamos a la oficina de José. Era un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con pisos de mármol y lámparas de cristal. Subimos al 3er piso. Su oficina estaba al final del pasillo, con su nombre grabado en una placa dorada, José Mendoza, abogado. Entramos. Todo olía a libros viejos y café. Había estantes llenos de códigos legales, archivos ordenados meticulosamente, un escritorio de madera oscura con una lámpara encendida. Siéntate, dijo, señalando una silla de cuero frente al escritorio. Voy a preparar café. Esto va a tomar un rato. Me senté, sintiendo el peso de todo el día sobre mis hombros. José desapareció en una pequeña cocina adjunta. Escuché el sonido del agua hirviendo, el tintineo de las tazas. Miré alrededor de la oficina. En la pared había fotografías. José con mi esposo, hace 20 años, sonriendo en alguna celebración. José con su familia.
José recibiendo un premio. Y entonces vi una foto que me rompió el corazón. Era de la boda de Diego. Yo estaba en la foto, usando un vestido simple, de pie al lado de mi hijo. Él me abrazaba. Sonreía. Se veía feliz. Yo también me veía feliz. ¿Cuándo había cambiado todo? Cuando mi hijo había dejado de verme como su madre y había comenzado a verme como un estorbo. José regresó con 2 tazas de café humeante. Me pasó una. Gracias, murmuré. Ahora, dijo, sentándose detrás del escritorio y abriendo su laptop. Voy a explicarte exactamente qué vamos a hacer. Voy a llamar a un contacto en la policía. Un buen oficial que conozco desde hace años. Le explicaré la situación. Él enviará 2 patrullas. ¿2 patrullas? Pregunté, sorprendida. 2, confirmó José. Porque necesitamos mostrar autoridad. Necesitamos que Diego y Luis entiendan que esto no es negociable. También voy a llamar a un oficial judicial. Él llevará la orden de reintegración de posesión. Es un documento legal que obliga a Diego y Luisa a desocupar la propiedad de inmediato. Pero, ¿tan rápido? No necesitamos ir a juicio. No, dijo José, mirándome fijamente. En casos de despojo, cuando el propietario legal es expulsado de su propiedad por la fuerza o el engaño, la ley permite una acción inmediata. Especialmente porque tú tienes todos los documentos que prueban tu propiedad. Yo los tengo aquí, archivados. Tu esposo se aseguró de eso. Sentí un nudo en la garganta. Mi esposo. Él había pensado en todo. Había querido protegerme incluso después de su muerte. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. José miró su reloj. Son las 8 de la noche. Si hago las llamadas ahora, podemos estar de regreso en tu casa en 30 minutos. Con las patrullas. Con el oficial judicial. Y con una orden que obligará a tu hijo a abrir esa puerta y a salir de tu casa. 30 minutos. En 30 minutos, todo cambiaría. Hazlo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. José sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un hombre que estaba a punto de ir a la guerra. Esa es mi Dolores, dijo. La mujer que tu esposo amaba. La mujer que nunca se rendía. José tomó el teléfono y marcó un número. Yo me quedé sentada, con la taza de café entre mis manos temblorosas, escuchando cada palabra. Capitán Romero, buenas noches. Soy José Mendoza. Sí, exacto. Mira, tengo una situación urgente. Una clienta mía, propietaria legal de una vivienda, fue despojada de su propiedad por su propio hijo y su nuera. Cambiaron las cerraduras, sacaron sus pertenencias al pasillo. Sí, es un caso claro de esbulo posesorio. Hubo una pausa. José escuchaba, asintiendo. Necesito 2 patrullas para ejecutar una orden de reintegración de posesión. Tengo toda la documentación aquí. No puede esperar hasta mañana. Es una mujer de 68 años que está en la calle. Sí, lo aprecio mucho. Te envío la dirección por mensaje. Colgó y marcó otro número inmediatamente. Doctor Hernández, disculpe la hora. Sí, soy José. Necesito un favor urgente. Necesito una orden de reintegración de posesión para esta noche. Sí, esta noche. Tengo todos los documentos escaneados. Te los envío ahora mismo. Es un caso flagrante. La propietaria fue expulsada de su propia casa hace menos de 2 horas. Más asentimientos. José escribía algo en su computadora mientras hablaba. Perfecto. Te veo en el lugar en media hora. La dirección es Avenida Libertador 847, tercer piso, departamento B. Sí, exacto. Gracias, doctor. Colgó y me miró. Listo, dijo. El capitán Romero enviará 2 patrullas. El doctor Hernández, que es oficial judicial, se encontrará con nosotros allá con la orden. Ahora necesito que me digas algo, Dolores. Cuando lleguemos, ¿estás preparada para hacer esto? Porque una vez que toquemos esa puerta con la policía, no hay vuelta atrás. Lo miré a los ojos. Pensé en todos los años que había aguantado. Las humillaciones. Las veces que Luisa me había gritado que la comida estaba horrible. Las veces que Diego había llegado a casa y ni siquiera me había saludado.
Las veces que dormí llorando en mi habitación, preguntándome qué había hecho mal como madre. Estoy lista, dije. José cerró su laptop y tomó su maletín. Entonces vamos. Tu casa te está esperando. El viaje de regreso fue diferente. Esta vez yo no iba huyendo. Esta vez yo iba a recuperar lo que era mío. Miré por la ventana mientras las calles pasaban. Las mismas calles donde había caminado durante años, yendo al mercado, a la farmacia, a la iglesia. Siempre sola. Siempre invisible. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dije de repente. ¿Qué?, preguntó José. Que yo habría dado esa casa con gusto. Si Diego me hubiera hablado con amor, con respeto, si me hubiera dicho, mamá, necesitamos nuestro espacio, podrías ayudarnos, yo habría encontrado la manera. Habría vendido, habría alquilado, habría hecho lo que fuera. Pero no lo hicieron así. Eligieron humillarme. Eligieron tratarme como basura. Y eso es lo que no puedo perdonar. No tienes que perdonar nada, dijo José. El perdón se gana. Y ellos no han hecho nada para ganarlo. Llegamos a mi calle. Desde lejos vi las luces azules y rojas de las patrullas. Mi corazón comenzó a latir más rápido. 2 autos de policía estaban estacionados frente al edificio. Varios vecinos se asomaban por las ventanas, curiosos. José estacionó detrás de las patrullas. Un hombre de unos 50 años, vestido con traje oscuro, se acercó a nosotros. Llevaba un portafolio de cuero. José dijo, estrechándole la mano. Doctor Hernández, oficial judicial. Gracias por venir tan rápido, respondió José. Ella es la señora Dolores Rivas, la propietaria legal del inmueble. El doctor Hernández me miró con respeto y me extendió la mano. Señora Rivas, lamento mucho que esté pasando por esto. Pero esté tranquila. La ley está de su lado. Tengo aquí la orden de reintegración de posesión, firmada por el juez Martínez hace 15 minutos. Esta orden obliga a cualquier ocupante ilegal a desocupar la propiedad de inmediato. ¿Y si no quieren salir?, pregunté con voz temblorosa. Entonces serán removidos por la fuerza y podrían enfrentar cargos criminales por desacato, respondió con firmeza. Pero confío en que cuando vean a la policía y la orden judicial, entenderán la gravedad de la situación. 2 oficiales de policía se acercaron. Uno era un hombre alto, de unos 40 años, con expresión seria. El otro era más joven, pero igual de profesional. Capitán Romero, se presentó el mayor. Señora Rivas, ¿me confirma que usted es la propietaria legal del departamento 3B? Sí, dije, y mi voz apenas salió. ¿Y confirma que fue expulsada de su propiedad hace aproximadamente 1 hora y media? Sí. ¿Por su hijo Diego Rivas y su nuera Luisa Rivas? Sí, repetí, sintiendo cada palabra como una confesión dolorosa. El capitán asintió y se volvió hacia su compañero. Oficial Vargas, acompáñenos. Doctor Hernández, tiene la orden. Aquí está, dijo el doctor, mostrando un documento oficial con sellos y firmas. Perfecto. Señora Rivas, si es tan amable de guiarnos. Caminé hacia el edificio. Mis piernas temblaban, pero no me detuve. José iba a mi lado, y detrás de nosotros, los 2 policías y el oficial judicial. Los vecinos nos miraban desde las ventanas. Algunos salieron a los pasillos. Vi a Amelia en su puerta, con los ojos muy abiertos. Subimos las escaleras. Cada escalón era una victoria. Cada paso me acercaba más a mi casa, a mi justicia, a mi dignidad. Llegamos al 3er piso. Mis cosas todavía estaban en el pasillo. Mis bolsas negras, mis cajas de cartón, mi vida resumida en basura. El capitán Romero las miró y su expresión se endureció aún más. Patético, murmuró. Se acercó a la puerta del departamento 3B. Mi puerta. Tocó con fuerza. Policía. Abran la puerta. Silencio. Tocó de nuevo, más fuerte. Policía. Tenemos una orden judicial. Abran la puerta inmediatamente o la derribaremos. Escuché movimientos adentro. Voces susurrando. Luego, la voz de Luisa, chillona y nerviosa. ¿Qué quieren? ¿Por qué está la policía aquí? Abra la puerta, señora. Ahora.
Hubo un clic. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Luisa asomó la cabeza, con el cabello despeinado y los ojos llenos de pánico. Cuando me vio detrás de los policías, su rostro se transformó en pura rabia. «Tú trajiste a la policía. Eres una». «Señora», interrumpió el capitán Romero con voz de acero. «Abra completamente la puerta o será acusada de obstrucción de la justicia». Luisa retrocedió. La puerta se abrió. Adentro, Diego estaba de pie en medio de la sala. Mi sala. Llevaba una camiseta y pantalones de pijama. Se veía confundido, asustado. «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿Por qué está la policía aquí?». El doctor Hernández dio un paso adelante, mostrando el documento oficial. «Soy el oficial judicial Hernández. Tengo aquí una orden de reintegración de posesión emitida por el juez Martínez. Esta propiedad está registrada a nombre de la señora Dolores Rivas. Ustedes, Diego Rivas y Luisa Rivas, están ocupando ilegalmente esta vivienda y expulsaron a la propietaria legal. Tienen dos opciones: desocupar voluntariamente en este momento, o ser removidos por la fuerza y enfrentar cargos criminales». Diego se quedó paralizado. Su rostro pasó de la confusión al miedo, del miedo a la incredulidad. Pero ella es mi madre, yo vivo aquí, yo». «Usted no tiene ningún derecho legal sobre esta propiedad», dijo el doctor Hernández fríamente. «La propiedad está escriturada únicamente a nombre de su madre. Su padre así lo estableció en su testamento. El abogado José Mendoza, aquí presente, redactó ese testamento y tiene todos los documentos que lo prueban». Luisa se adelantó, con el rostro rojo de rabia. «Esto es ridículo. Vivimos aquí hace 2 años. Cuidamos de ella. Ella no puede echarnos así». «Señora», dijo el capitán Romero, y su voz era una amenaza. «Ustedes cambiaron las cerraduras sin permiso de la propietaria. Sacaron sus pertenencias al pasillo. La echaron de su propia casa. Eso es despojo. Es un delito. Así que le sugiero que coopere antes de que esto empeore mucho más». El silencio que siguió fue denso, pesado como una losa de cemento. Diego miraba al doctor Hernández, luego a los policías, luego a José, y finalmente a mí. Sus ojos buscaban algo en mi rostro, tal vez compasión, tal vez esa debilidad maternal que siempre había explotado. Pero esta vez no encontró nada. Mi expresión era de piedra. Luisa comenzó a temblar, no de miedo sino de una rabia incontenible que la hacía parecer un animal acorralado. Su voz salió estridente, llena de veneno, cuando gritó que esto era una traición imperdonable, que yo era una madre desnaturalizada, que cómo me atrevía a hacer esto después de todo lo que ellos habían sacrificado por mí, después de haberme dado un techo durante 2 años. La ironía de sus palabras habría sido cómica si no fuera tan patética. Ella hablaba de darme un techo cuando era mi techo, mi casa, mi propiedad, la que ellos habían invadido como parásitos. El capitán Romero levantó una mano, cortando el discurso histérico de Luisa con un gesto autoritario que no admitía réplica. Les explicó con una paciencia profesional que evidentemente estaba llegando a su límite, que tenían exactamente 30 minutos para recoger sus pertenencias más esenciales y abandonar la propiedad. Todo lo demás podría ser recogido en los próximos días bajo supervisión legal, pero en este momento, en este preciso instante, ellos tenían que salir de mi casa. El oficial Vargas, el policía más joven, ya había sacado su libreta y estaba tomando notas de todo, documentando cada palabra, cada gesto, cada momento de esta humillación pública. Diego finalmente reaccionó, y su reacción fue exactamente lo que yo había temido y esperado al mismo tiempo. Se dejó caer en el sofá, ese sofá que yo había comprado hace 15 años con el dinero que había ahorrado trabajando en una lavandería, y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar y comprendí que estaba llorando. Mi hijo, mi primogénito, el niño que había cargado en mis brazos, estaba llorando. Y por un momento, solo por un momento fugaz, sentí que mi corazón se ablandaba. Pero entonces recordé su voz atravesando la puerta apenas 2 horas antes, gritándome que me fuera, que su esposa no quería vivir más conmigo, que yo era una carga insoportable. José se acercó a mí y me susurró al oído que si necesitaba un momento, si necesitaba salir, él podía manejar esto solo. Pero negué con la cabeza. No iba a huir. No esta vez. Había huido durante 2 años,
refugiándome en mi habitación cada vez que Luisa me gritaba, cada vez que Diego me ignoraba, cada vez que me trataban como si fuera invisible. Esta vez me quedaría y miraría. Necesitaba ver esto. Necesitaba que ellos supieran que yo estaba ahí, que yo era testigo de su caída. Luisa entró a la habitación principal, la que había sido mi habitación matrimonial durante 30 años, la habitación donde mi esposo había dormido a mi lado, donde habíamos hablado de nuestros sueños, de nuestros hijos, de nuestro futuro. Ella la había tomado como si fuera suya, había cambiado las cortinas, había puesto sus cosas por todas partes, había borrado cualquier rastro de mí. Ahora la escuchaba abrir y cerrar cajones violentamente, maldiciendo, lanzando cosas. El sonido de su furia era música para mis oídos. Diego levantó la vista y me miró directamente. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y cuando habló, su voz sonaba rota, destrozada. Me preguntó cómo podía hacerle esto, cómo podía echar a su propio hijo a la calle, si es que había olvidado todo lo que él había hecho por mí cuando papá murió, si es que no recordaba que él había estado ahí, que él había pagado el funeral porque yo no tenía dinero suficiente. Y sí, yo lo recordaba. Recordaba que él había pagado $2,000 por el funeral de su padre. También recordaba que yo le había devuelto ese dinero 6 meses después, vendiendo las joyas que mi esposo me había regalado a lo largo de los años. Recordaba haber ido a 3 casas de empeño hasta encontrar una que me diera un precio justo por mi anillo de bodas, por el collar de perlas que había sido de mi madre, por los aretes de oro que había recibido en mi cumpleaños número 50. José intervino antes de que yo pudiera responder, y su voz tenía un filo cortante cuando le recordó a Diego que un funeral pagado y posteriormente reembolsado no le daba derecho a despojar a su madre de su propiedad. Le explicó con una claridad brutal que lo que él y su esposa habían hecho constituía no solo una violación de mis derechos de propiedad, sino también un acto de violencia psicológica contra una persona mayor. Le informó que yo podría, si así lo deseaba, presentar cargos adicionales por abuso emocional y maltrato, cargos que podrían resultar en consecuencias legales mucho más severas que una simple orden de desalojo. El rostro de Diego se puso pálido como el papel. Él sabía que José no estaba fanfarroneando. José Mendoza era conocido en los círculos legales de la ciudad como un abogado meticuloso, implacable cuando defendía a sus clientes. Y ahora yo era su cliente. Ahora yo tenía el poder de la ley de mi lado. Catarina apareció de repente en la puerta del departamento. Mi hija, mi única hija, llegó corriendo con el cabello despeinado y expresión de pánico absoluto. Alguien, probablemente Luisa, la había llamado. Catarina entró empujando al oficial Vargas, quien intentó detenerla pero ella lo ignoró completamente. Me vio parada allí con los policías y el oficial judicial, y su rostro se contorsionó en una expresión de horror mezclado con furia. Me gritó que qué demonios estaba haciendo, que cómo me atrevía a llamar a la policía contra mi propia familia, que esto era una locura, que yo me había vuelto completamente loca. El capitán Romero la detuvo con un gesto firme y le advirtió que o se calmaba inmediatamente o ella también sería escoltada fuera del edificio. Catarina se quedó helada, probablemente porque nunca en su vida un policía le había hablado con ese tono. Mi hija, que siempre había sido la princesa de la familia, la niña consentida que se había casado con Carlos, un ingeniero que ganaba bien, que vivía en un vecindario elegante y que se avergonzaba de tener una madre que usaba ropa vieja y zapatos gastados. Luisa salió de la habitación arrastrando 2 maletas enormes, con el maquillaje corrido por las lágrimas de rabia y el cabello hecho un desastre. Se veía patética, desesperada, y cuando me vio me lanzó una mirada de odio puro que podría haberme quemado si las miradas mataran. Me escupió palabras llenas de veneno, diciéndome que yo era una víbora, una mujer sin corazón, que ella siempre había sabido que yo era mala, que yo siempre había estado celosa de su relación con Diego, que yo había esperado este momento para destruirlos. Le dije que recogiera sus cosas porque el reloj estaba corriendo y ya habían pasado 15 minutos de los 30 que les habían dado. Mi voz sonó tranquila, fría, completamente controlada. Y creo que eso fue lo que más la enfureció. Que yo no estuviera gritando, que no estuviera llorando, que no estuviera suplicando. Que yo estuviera ahí, de pie, firme, recuperando lo que era mío por derecho. Diego se levantó del sofá como un autómata y caminó hacia la habitación. Catarina intentó abrazarme, intentó tomarme de los brazos mientras me decía que por favor reconsiderara esto, que éramos una familia, que teníamos que resolver esto como gente civilizada. Le aparté las manos con suavidad pero con firmeza,
Y le dije que la oportunidad para resolver esto como gente civilizada había sido hace 2 horas, cuando su hermano me había echado de mi propia casa como si fuera basura. Le dije que la oportunidad había sido hace 1 año, cuando ella había venido a visitarme y Luisa me había humillado delante de ella, llamándome vieja inútil, y ella no había dicho nada, absolutamente nada en mi defensa. Catarina retrocedió como si le hubiera dado una bofetada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y pude ver en su rostro que sabía exactamente de qué momento estaba hablando. Había sido un domingo por la tarde, hace aproximadamente 13 meses. Catarina había venido de visita con sus 2 hijos, mis nietos que apenas me conocían porque ella rara vez me los traía. Yo había preparado un almuerzo especial, había gastado casi $50 en ingredientes que apenas podía permitirme, había cocinado durante horas para hacer todos los platos favoritos de mis nietos. Y cuando serví la comida, Luisa había mirado el plato con desprecio y había dicho en voz alta que la comida olía raro, que probablemente yo había usado ingredientes vencidos porque era demasiado tacaña para comprar cosas frescas, que ella no iba a arriesgarse a una intoxicación alimentaria. Catarina había reído nerviosamente, había intentado suavizar el momento diciendo que seguramente Luisa estaba bromeando, pero no había defendido mi comida ni había defendido el esfuerzo que yo había hecho. Y cuando Luisa había empujado su plato a un lado y había ordenado pizza por teléfono, Catarina simplemente había encogido los hombros y había aceptado una rebanada. Yo me había quedado sentada en la mesa, mirando toda esa comida que había preparado con tanto amor, sintiendo cómo se me encogía el corazón. Esa noche había llorado durante horas en mi habitación, y al día siguiente había regalado todas las obras a Amelia porque no podía soportar verlas. Ahora Catarina intentaba explicarse. Intentaba decirme que ella no había querido herirme, que simplemente no había sabido qué hacer en ese momento, que Luisa siempre había sido difícil de manejar y que ella había pensado que era mejor no crear conflictos. Le respondí con una voz que sonaba cansada pero firme, que esa era exactamente la razón por la que estábamos aquí ahora mismo, porque todos habían elegido evitar conflictos a costa de mi dignidad, porque todos habían decidido que era más fácil dejarme sufrir en silencio que enfrentarse a Luisa o defender a su propia madre. El doctor Hernández miró su reloj y anunció que quedaban 10 minutos. Diego salió de la habitación cargando una bolsa de deporte y una caja con algunas de sus cosas. Se veía derrotado, acabado, como si hubiera envejecido 10 años en media hora. Se detuvo frente a mí y abrió la boca como si fuera a decir algo, pero las palabras no salieron. Simplemente me miró con esos ojos que alguna vez habían sido los ojos inocentes de mi bebé, y yo vi en ellos algo que me partió el alma. Vi arrepentimiento. Pero era demasiado tarde para el arrepentimiento. José se acercó y me preguntó en voz baja si quería entrar a revisar que no se estuvieran llevando nada que no les perteneciera. Asentí y caminé hacia el interior de mi casa. Mi casa que durante 2 años había dejado de sentirse como mía. Cada paso que daba era como recuperar un pedazo de mi vida. Pasé por la sala y vi que habían cambiado todo. Los muebles que mi esposo y yo habíamos elegido juntos habían sido reemplazados por cosas modernas, frías, sin alma. Las fotografías familiares que yo había colgado en las paredes habían desaparecido, sustituidas por cuadros abstractos que no significaban nada para nadie. Entré a mi antigua habitación y el dolor me golpeó como una ola. No quedaba nada mío allí. Absolutamente nada. Habían sacado mi cama, mi armario, mis cosas. En su lugar había una cama enorme con sábanas caras, un tocador lleno de los cosméticos de Luisa, un armario rebosante de ropa que probablemente había sido comprada con el dinero que yo les había prestado durante estos 2 años. Porque sí, además de cocinar y limpiar para ellos, también les había prestado dinero. Pequeñas cantidades al principio, $20 aquí, 50 allá. Luego cantidades mayores. $300 para reparar el auto de Diego. 500 para que Luisa pudiera comprarse un abrigo nuevo. 800 para no sé qué emergencia que nunca me explicaron claramente. Nunca me devolvieron ni un centavo. Y cuando yo mencionaba tímidamente el tema, Luisa me miraba con incredulidad fingida y me decía que después de todo lo que ellos hacían por mí, después de darme un lugar donde vivir y cuidar de mí, yo tenía el descaro de pedirles dinero. Como si mi propia casa fuera un favor que ellos me estaban haciendo. Abrí el armario y vi toda la ropa de Luisa colgada ordenadamente. Vestidos caros, blusas de seda, zapatos de marca.
Todo comprado mientras yo usaba las mismas 3 faldas y 2 blusas que había tenido durante años, porque cada dólar que ganaba con mis pequeños trabajos de costura lo ahorraba para no ser una carga, para poder comprar mi propia comida, para poder pagar mis propios medicamentos. Cerré el armario con fuerza y salí de esa habitación sintiendo que iba a vomitar. Luisa estaba en la sala, sentada en el suelo junto a sus maletas, llorando de manera dramática. Catarina estaba arrodillada junto a ella, abrazándola, consolándola como si fuera la víctima en esta situación. Cuando me vieron, Catarina me lanzó una mirada de reproche que decía claramente que ella pensaba que yo era un monstruo. Me acerqué a ellas y les dije con una calma que no sabía que poseía, que Luisa era muy buena actriz, que esas lágrimas eran muy convincentes, pero que yo había visto su verdadero rostro durante 2 años y ya no me engañaban sus berrinches. Catarina se puso de pie indignada y me preguntó cómo podía ser tan cruel, cómo podía hablarle así a Luisa cuando ella estaba claramente devastada. Le respondí que Luisa estaba devastada porque había perdido su casa gratis, su sirvienta gratis, su vida cómoda a costa de mi sufrimiento. Le dije que si Catarina realmente quería ayudar a su cuñada, podía ofrecerle quedarse en su casa, en ese vecindario elegante donde vivía, y experimentar de primera mano lo que era convivir con ella. El rostro de Catarina cambió. Algo cruzó por sus ojos, algo que parecía pánico, y en ese momento supe que ella jamás permitiría que Luisa viviera en su casa. Porque Catarina sabía exactamente cómo era Luisa. Todos lo sabían. Pero era más fácil dejar que yo soportara el peso de su personalidad tóxica que enfrentarse a la realidad. El doctor Hernández anunció que el tiempo había terminado. Diego y Luisa tenían que abandonar la propiedad inmediatamente o serían escoltados por la fuerza. Diego recogió sus cosas en silencio y caminó hacia la puerta. Luisa se levantó del suelo con movimientos lentos y deliberadamente dramáticos, como si cada paso fuera una agonía insoportable. Tomó sus maletas y se detuvo frente a mí, tan cerca que pude oler su perfume caro, ese perfume que probablemente había comprado con mi dinero. Me miró directamente a los ojos y me dijo con una voz llena de veneno que yo iba a arrepentirme de esto, que una vieja sola en esta casa grande no iba a durar mucho, que cuando me encontraran muerta después de días sin que nadie notara mi ausencia, entonces tal vez entendería el error que había cometido al echar a la única familia que tenía. El capitán Romero inmediatamente le advirtió que esas palabras podían ser interpretadas como una amenaza y que si continuaba por ese camino, él personalmente se encargaría de que pasara la noche en una celda. Luisa cerró la boca abruptamente, pero sus ojos seguían llenos de odio. Pasó junto a mí empujándome levemente con el hombro, un último acto mezquino de agresión. Catarina la siguió, pero antes de salir se volvió hacia mí y me dijo que esperaba que estuviera feliz, que había conseguido lo que quería, que había destruido a nuestra familia. Le respondí que yo no había destruido nada, que ellos habían hecho eso solitos cuando decidieron que mi amor, mi sacrificio y mi dignidad no valían nada. Los vi salir por la puerta, bajando las escaleras. El edificio entero debía estar mirando. Los vecinos en sus ventanas, en sus puertas, siendo testigos de esta humillación pública. Parte de mí se sentía mal por Diego, por el hijo que alguna vez había sido. Pero la parte más grande de mí, la parte que había sido pisoteada durante 2 años, sentía algo parecido a la justicia. El oficial Vargas se quedó en la puerta supervisando que efectivamente abandonaran el edificio. José entró conmigo al departamento y cerró la puerta detrás de nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez en 2 años, estaba en mi casa sin sentir esa opresión constante en el pecho, sin tener que caminar de puntillas, sin tener que disculparme por existir. José puso su mano en mi hombro y me preguntó cómo me sentía. Intenté responder, pero las palabras no salían. Toda la adrenalina que me había mantenido en pie durante la última hora comenzó a disiparse y sentí que mis piernas temblaban. Me senté en el sofá, ese sofá que ya no se sentía mío porque ellos lo habían reemplazado, y finalmente dejé que las lágrimas salieran. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de liberación, de rabia acumulada durante años, de dolor que había guardado en silencio porque siempre me habían enseñado que las buenas madres no se quejan, que las buenas madres lo aguantan todo. José se sentó a mi lado y simplemente dejó que llorara, sin intentar consolarme con palabras vacías, sin decirme que todo estaría bien. Él sabía que yo necesitaba sacar todo eso que había estado guardando. Cuando finalmente pude hablar, mi voz salió ronca y quebrada. Le dije que no sabía si había hecho lo correcto, que una parte de mí seguía sintiendo que tal vez había sido demasiado dura, que tal vez debería haberles dado otra oportunidad.
José negó con la cabeza firmemente y me recordó que ellos habían tenido 2 años de oportunidades, 730 días en los cuales pudieron haber elegido tratarme con respeto, con amor, con la mínima decencia humana que cualquier persona merece, y especialmente que una madre merece de sus hijos. Me explicó con esa paciencia que lo caracterizaba, que yo no había sido dura, que yo había sido justa. Me dijo que lo que ellos me habían hecho durante estos 2 años era una forma de abuso, que el maltrato no siempre deja marcas físicas, pero deja cicatrices profundas en el alma. Me contó que había visto demasiados casos como el mío, personas mayores siendo explotadas y maltratadas por sus propios hijos, viviendo en sus propias casas como sirvientes o como intrusos, perdiendo poco a poco su dignidad hasta que ya no recuerdan quiénes eran antes. El capitán Romero entró nuevamente al departamento y nos informó que Diego, Luisa y Catarina habían abandonado el edificio. Me preguntó si yo quería presentar cargos adicionales por las amenazas que Luisa había hecho, y por un momento lo consideré seriamente. Pero negué con la cabeza. No quería más confrontaciones legales, no quería alargar este dolor más de lo necesario. Solo quería mi paz, mi casa, mi vida de vuelta. El capitán asintió comprensivamente y me entregó una tarjeta con su número directo. Me dijo que si ellos intentaban volver, si me amenazaban de cualquier manera, si recibía llamadas o mensajes intimidatorios, lo llamara inmediatamente sin dudarlo ni un segundo. Me aseguró que él personalmente se encargaría de que enfrentaran las consecuencias legales de cualquier acoso o intimidación. Agradecí sus palabras con un gesto de cabeza porque mi voz todavía no funcionaba correctamente. Después de que los policías y el doctor Hernández se fueron, José y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. Él revisaba su teléfono ocasionalmente, probablemente asegurándose de que no hubiera ninguna complicación legal de último momento. Yo simplemente miraba alrededor de este espacio que era mío, pero que se sentía completamente ajeno. Todo había cambiado tanto en estos 2 años que era como estar en la casa de un extraño. José finalmente rompió el silencio sugiriéndome que no me quedara sola esta noche, que tal vez sería mejor ir a un hotel o quedarme con alguna amiga cercana. Le dije que no tenía amigas cercanas, que durante estos 2 años me había aislado de todas porque me daba vergüenza que vieran cómo vivía, cómo me trataban en mi propia casa. Amelia era la única que sabía algo de mi situación, pero ella era tan mayor como yo y no quería ser una carga para nadie más. Entonces José hizo algo que no esperaba. Sacó su teléfono y llamó a su esposa, una mujer llamada Patricia a quien yo había conocido brevemente en el funeral de mi esposo. Le explicó la situación con voz calmada y le preguntó si yo podía quedarme en su casa esa noche. Escuché la voz de Patricia al otro lado de la línea, dulce y acogedora, diciendo que por supuesto que sí, que preparara la habitación de huéspedes inmediatamente, que me esperaba con los brazos abiertos. Intenté protestar, decirle a José que no era necesario, que yo estaría bien sola, pero él no aceptó mis excusas. Me dijo con firmeza pero con cariño que esta noche yo no debía estar sola, que necesitaba procesar todo lo que había pasado en un ambiente seguro y tranquilo, rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por mi bienestar. Sus palabras me quebraron nuevamente porque hacía tanto tiempo que nadie se preocupaba genuinamente por mí. Antes de irnos, José me ayudó a recoger mis cosas del pasillo. Mis bolsas negras, mis cajas de cartón, toda mi vida que ellos habían tirado como basura. Mientras recogíamos, Amelia salió de su departamento y se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Me abrazó fuertemente y me susurró al oído que había hecho lo correcto, que ella había estado rezando por mí durante meses, pidiendo que yo encontrara la fuerza para defender mi dignidad. Me contó que varias veces había escuchado a Luisa gritándome a través de las paredes, que había escuchado portazos, platos rompiéndose, y que cada vez había querido subir y defenderme, pero no sabía si su intervención empeoraría las cosas. Le dije que entendía, que no la culpaba, que esto era algo que yo tenía que enfrentar sola de todas formas. Ella me hizo prometer que vendría a tomar té con ella pronto, que necesitábamos ponernos al día con nuestras vidas sin el peso de ese ambiente tóxico. José cargó mis cosas en su auto y condujimos en silencio hacia su casa, ubicada en un vecindario tranquilo en las afueras de la ciudad. Era una casa hermosa, de 2 pisos, con un jardín bien cuidado y luces cálidas brillando en las ventanas. Patricia nos esperaba en la puerta, y cuando me vio, inmediatamente me envolvió en un abrazo maternal que me hizo sentir segura por primera vez en mucho tiempo. Me llevó a la habitación de huéspedes, una habitación acogedora con una cama grande cubierta con un edredón suave y mullido, cortinas de flores y una lámpara que emitía una luz tenue y reconfortante. Me dijo que me pusiera cómoda,
que me diera una ducha si quería, que bajara cuando estuviera lista para cenar algo ligero. Insistió en que no me preocupara por nada, que esta era mi casa por el tiempo que necesitara. Me quedé sola en esa habitación y me senté en la cama, sintiendo la suavidad del colchón debajo de mí. Durante 2 años había dormido en un catre viejo en la habitación más pequeña de mi casa, porque Diego y Luisa habían tomado mi habitación matrimonial y habían convertido la otra habitación grande en su vestidor personal. Yo me había conformado con ese espacio diminuto, con ese catre incómodo, sin quejarme porque no quería causar problemas, porque todavía albergaba la esperanza de que las cosas mejoraran. Abrí mi maleta y saqué mi ropa. Las mismas prendas viejas que había usado durante años, lavadas tantas veces que los colores se habían desvanecido hasta volverse sombras de lo que alguna vez fueron. Recordé cómo Luisa se había burlado de mi ropa en innumerables ocasiones, diciéndole a Diego en voz alta que su madre parecía una indigente, que era vergonzoso que yo saliera a la calle vestida así. Y Diego nunca la defendió, nunca le dijo que se callara, simplemente ignoraba sus comentarios como si no los escuchara. Me di una ducha larga en el baño privado de la habitación. El agua caliente caía sobre mí y sentí como si estuviera lavando no solo la suciedad del día, sino también los 2 años de humillación y dolor. Lloré bajo la ducha, dejando que el agua se llevara mis lágrimas, dejando que el vapor llenara mis pulmones y limpiara algo profundo dentro de mí que se había sentido sucio durante tanto tiempo. Cuando bajé a cenar, José y Patricia estaban en la cocina preparando algo simple pero delicioso. El aroma de sopa casera llenaba el aire y me recordó a tiempos más felices, cuando yo cocinaba para mi esposo y mis hijos en nuestra cocina, cuando todavía éramos una familia que se respetaba mutuamente. Patricia me sirvió un plato generoso de sopa de verduras con pan fresco y me instó a comer despacio, a disfrutar cada bocado. Mientras comíamos, Patricia me contó que José le había hablado de mi situación hace meses, que ella había querido contactarme, pero José le había explicado que yo todavía no estaba lista para aceptar ayuda. Me dijo que había estado rezando por mí, esperando el momento en que yo finalmente encontrara el coraje para defenderme. Sus palabras eran sinceras, sin un ápice de lástima condescendiente, solo genuina preocupación y solidaridad de mujer a mujer. Después de cenar, nos sentamos en la sala con tazas de té caliente. La casa de José y Patricia estaba llena de fotografías familiares, libros en los estantes, pequeños adornos que contaban la historia de una vida compartida con amor y respeto. Era exactamente el tipo de hogar que yo había soñado tener en mis años dorados, un lugar lleno de paz y calidez, no el infierno silencioso en el que se había convertido mi casa durante los últimos 2 años. Patricia me preguntó con delicadeza si quería hablar sobre lo que había pasado, y algo en su tono maternal, en la suavidad de su voz, abrió las compuertas de mi corazón. Comencé a contarles todo, desde el principio, desde el día en que mi esposo murió y mi mundo se derrumbó. Les conté cómo Diego había llegado al funeral con Luisa, cómo ella había mirado mi casa con esos ojos calculadores, como apenas 3 semanas después del entierro ellos habían aparecido con sus maletas diciendo que se mudarían temporalmente para cuidarme porque yo no debía estar sola en mi dolor. Al principio había sido un consuelo tener a mi hijo cerca. Yo estaba destrozada por la muerte de mi esposo, ese hombre que había sido mi compañero durante 40 años, y la presencia de Diego me hacía sentir menos sola. Pero lentamente, tan lentamente que apenas lo noté, las cosas comenzaron a cambiar. Luisa empezó a reorganizar mi casa, moviendo mis cosas, cambiando la decoración, diciéndome que la casa necesitaba modernizarse, que todo se veía viejo y deprimente. Yo dejé que lo hiciera porque pensé que tal vez tenía razón, que tal vez un cambio me ayudaría a sanar. Luego empezaron los comentarios sobre mi comida. Que si cocinaba demasiado salado, que si la carne estaba muy dura, que si las verduras estaban muy blandas. Al principio lo tomé como crítica constructiva, intenté mejorar, compré libros de cocina nuevos, busqué recetas en internet. Pero nada de lo que hacía era suficiente para Luisa. Y Diego, mi hijo, simplemente asentía cuando ella se quejaba, o peor aún, agregaba sus propios comentarios sobre cómo la comida de su infancia había sido mejor, como si yo hubiera olvidado cómo cocinar de un día para otro. Les conté sobre la vez que Luisa había vaciado mi closet sin mi permiso, diciendo que mi ropa era tan vieja y fea que la avergonzaba, que había donado casi todo a la caridad sin siquiera preguntarme. Entre esas prendas estaba el suéter que mi esposo me había regalado en nuestro último aniversario juntos, un suéter de lana suave color crema que él había elegido personalmente porque decía que resaltaba mis ojos. Cuando me di cuenta de que había desaparecido y le pregunté a Luisa, ella simplemente se encogió de hombros y me dijo que era horrible y que le había hecho un favor al mundo deshacerse de él. Lloré esa noche hasta quedarme dormida,
abrazando la almohada donde mi esposo solía descansar su cabeza. Pero nunca le dije nada más a Luisa sobre eso. Aprendí a guardar silencio, a tragarme el dolor, porque cada vez que intentaba expresar cómo me sentía, ella me acusaba de ser dramática, de ser una víctima profesional, de intentar manipularlos con mi tristeza. Patricia tenía lágrimas en los ojos mientras yo hablaba. José apretaba su mandíbula con tanta fuerza que podía ver los músculos tensándose en su rostro. Les conté sobre el día en que Catarina vino de visita y vio cómo Luisa me hablaba, cómo me trataba como si fuera una sirvienta incompetente. Esperaba que mi hija dijera algo, que me defendiera, pero en lugar de eso ella me llevó aparte y me sugirió que tal vez yo estaba siendo muy sensible, que Luisa tenía una personalidad fuerte pero que en el fondo me apreciaba, que yo debía intentar llevarme mejor con ella por el bien de Diego. Esas palabras de Catarina me dolieron más que cualquier insulto de Luisa. Porque vinieron de mi propia hija, de la niña que yo había criado, que había defendido cuando otros niños se burlaban de ella en la escuela, que había consolado cuando su primer novio le rompió el corazón. Y ahora ella me pedía que aguantara el maltrato en mi propia casa por el bien de su hermano, sin considerar ni por un momento mi propio bienestar. Les expliqué cómo lentamente me habían ido relegando al rincón más pequeño de mi propia vida. Primero fue mi habitación, que Luisa quería porque era más grande y tenía mejor luz. Diego me dijo que sería solo temporal, mientras arreglaban algunas cosas, pero lo temporal se volvió permanente. Luego fue la cocina, donde Luisa estableció reglas sobre cuándo yo podía cocinar y cuándo no, porque ella necesitaba el espacio para preparar sus propias comidas, comidas que yo nunca podía tocar porque eran especiales para ella y Diego. Eventualmente me encontré viviendo como una fantasma en mi propia casa. Me levantaba temprano para usar el baño antes que ellos, cocinaba mi desayuno a escondidas para no molestarlos, pasaba la mayor parte del día encerrada en mi pequeña habitación cosiendo ropa para ganar algunos dólares extra. Salía solo cuando era absolutamente necesario, y cuando lo hacía, caminaba por mi propia casa como si fuera una intrusa, pidiendo disculpas por mi existencia. José interrumpió mi relato para preguntarme por qué nunca lo había llamado antes, por qué había esperado tanto para pedir ayuda. La respuesta era compleja y vergonzosa de admitir. Parte de mí todavía albergaba la esperanza de que Diego despertara, de que recordara quién era yo, todo lo que había sacrificado por él. Recordaba al niño que solía abrazarme y decirme que yo era la mejor mamá del mundo, el adolescente que me defendía cuando su padre se ponía difícil, el joven que había llorado en mis brazos cuando no fue aceptado en la universidad que quería. Pero ese Diego había desaparecido, reemplazado por este hombre que yo ya no reconocía, este extraño que permitía que su esposa me maltratara, que participaba activamente en mi humillación, que había olvidado convenientemente todos los sacrificios que yo había hecho por él. Los años en que trabajé 2 empleos para pagar sus estudios universitarios, las veces que me salté comidas para que él pudiera tener lo que necesitaba, las noches sin dormir cuando estaba enfermo, cuidándolo, rezando por su recuperación. También les confesé que tenía miedo. Miedo de quedarme completamente sola si los echaba. Porque aunque me trataban mal, al menos eran presencia humana, voces en la casa, movimiento, vida. La alternativa era volver a esa soledad devastadora que había sentido después de la muerte de mi esposo, esos días interminables donde el silencio de la casa vacía era tan fuerte que me ensordecía. Había momentos en que pensaba que tal vez era mejor ser maltratada que estar completamente sola. Patricia se levantó de su asiento y vino a sentarse junto a mí. Tomó mis manos entre las suyas y me miró directamente a los ojos cuando me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que estar sola no era lo mismo que estar en soledad, que la verdadera soledad era estar rodeada de personas que te hacen sentir invisible, que la verdadera soledad era vivir en tu propia casa sintiendo que no perteneces a ningún lugar. Me aseguró que yo no estaría sola, que ella y José estarían ahí para mí, que Amelia estaba ahí, que yo tenía más apoyo del que creía. Sus palabras me reconfortaron, pero también me hicieron sentir culpable. Porque me di cuenta de que durante estos 2 años me había aislado de todos, había rechazado invitaciones de las pocas amigas que tenía, había dejado de ir a la iglesia los domingos porque no quería que nadie viera las ojeras bajo mis ojos o notara cuánto peso había perdido. Me había convertido en mi propia cárcel, encerrándome no solo físicamente en esa habitación pequeña, sino también emocionalmente, cortando todos los lazos con el mundo exterior. José mencionó que tendríamos que volver a mi casa mañana para cambiar las cerraduras nuevamente, esta vez asegurándonos de que solo yo tuviera las llaves. También sugirió instalar cámaras de seguridad en caso de que Diego y Luisa intentaran volver o causar algún daño a la propiedad. Me explicó que aunque la orden judicial era clara, personas como Luisa no siempre respetan las órdenes legales.
especialmente cuando se sienten humilladas y derrotadas. La mención de las cámaras me hizo pensar en algo que no había considerado. La posibilidad de que ellos intentaran vengarse de alguna manera. Luisa no era el tipo de persona que aceptaba la derrota con gracia. Había visto su verdadero rostro durante 2 años. Había sido testigo de su capacidad para la crueldad, para la manipulación. Y ahora yo la había humillado públicamente, la había hecho sacar de lo que ella consideraba su casa, frente a los vecinos, frente a la policía. Eso no iba a quedarse así. Pasé esa noche en la casa de José y Patricia en un estado extraño entre el alivio y la ansiedad. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Diego cuando los policías le ordenaron salir, esa mezcla de incredulidad y dolor que me partía el alma a pesar de todo. Veía a Luisa arrastrando sus maletas, lanzándome miradas de odio puro que prometían venganza. Veía a Catarina mirándome como si yo fuera un monstruo, como si defender mi propia dignidad me convirtiera en la villana de esta historia que ellos mismos habían escrito con su desprecio y su crueldad. A la mañana siguiente desperté temprano, antes del amanecer. La habitación de huéspedes estaba sumida en una penumbra gris y por un momento no recordé dónde estaba. El pánico me invadió hasta que vi la luz suave que entraba por debajo de la puerta y recordé que estaba a salvo, que estaba en un lugar donde nadie me gritaría, donde nadie me haría sentir que mi existencia era una carga insoportable. Bajé las escaleras siguiendo el aroma del café recién hecho y encontré a Patricia ya despierta en la cocina, preparando el desayuno. Me saludó con una sonrisa cálida y me sirvió una taza de café sin que yo tuviera que pedirla. Nos sentamos juntas en la pequeña mesa de la cocina y ella me preguntó cómo había dormido. Le dije la verdad, que había sido una noche difícil, llena de pesadillas y pensamientos que no me dejaban descansar en paz. Patricia me contó entonces su propia historia, algo que no esperaba. Me habló de su madre, quien había pasado por una situación similar hace muchos años con uno de sus hermanos. Su madre había sido maltratada psicológicamente por su propio hijo durante años, viviendo en un ambiente tóxico hasta que finalmente tuvo el coraje de echarlo de su casa. Patricia recordaba cómo toda la familia la había criticado, llamándola egoísta, diciéndole que las madres no abandonan a sus hijos sin importar qué. Pero su madre se había mantenido firme, había elegido su propia salud mental y física por encima de las expectativas sociales de lo que una buena madre debería soportar. Me dijo que su madre había vivido otros 15 años después de esa decisión, 15 años de paz y dignidad, rodeada de las personas que realmente la amaban y la respetaban. Y que cuando murió, murió en paz, sin arrepentimientos, sabiendo que había tomado la decisión correcta al negarse a ser tratada como menos que humana por su propio hijo. Esas palabras me dieron una perspectiva que necesitaba desesperadamente. No estaba sola en esto. No era la primera madre que tenía que tomar decisiones difíciles para proteger su propia humanidad. José bajó una hora después, ya vestido con traje y corbata, listo para enfrentar el día. Desayunamos juntos como una familia normal, hablando de cosas cotidianas, del clima, de las noticias, de todo menos del elefante en la habitación que era mi situación. Agradecí esa normalidad, esos momentos de simple humanidad sin el peso aplastante del drama que había consumido mi vida durante tanto tiempo. Después del desayuno, José y yo nos dirigimos a mi casa. Durante el viaje, él me explicó el plan para el día. Primero cambiaríamos todas las cerraduras, luego instalaríamos un sistema básico de seguridad con cámaras en la entrada y el pasillo. También me sugirió contratar a alguien para que me ayudara a limpiar y reorganizar el departamento, para que pudiera recuperar mi espacio y hacerlo sentir mío nuevamente. Me ofreció ayuda financiera si la necesitaba, pero le aseguré que tenía algunos ahorros guardados, dinero que había escondido de Diego y Luisa porque sabía que si lo descubrían, encontrarían alguna excusa para pedírmelo prestado y nunca devolverlo. Cuando llegamos al edificio, Amelia estaba esperándonos en la entrada. Había preparado un termo con café y unas galletas caseras, y me dijo con lágrimas en los ojos que había pasado toda la noche rezando por mí, agradeciéndole a Dios que finalmente yo hubiera encontrado el coraje para defenderme. Subimos juntos las 3 pisos, y cuando abrí la puerta de mi departamento con la llave que los policías habían recuperado la noche anterior, el silencio que nos recibió era diferente al silencio opresivo que había soportado durante 2 años. Este era un silencio lleno de posibilidades, de nuevos comienzos. Pero lo que vi cuando entré me rompió el corazón de una manera nueva. El departamento estaba destrozado. En su prisa por salir, o tal vez en un acto deliberado de venganza, Diego y Luisa habían dejado todo en un desastre absoluto. Cajones abiertos con la ropa tirada por todas partes,
platos sucios amontonados en el fregadero, basura esparcida por el piso. Habían vaciado el refrigerador y dejado la comida pudriéndose sobre la encimera de la cocina. En las paredes había marcas donde habían arrancado cuadros y decoraciones con violencia, dejando agujeros en el yeso. Lo peor fue cuando entré a mi antigua habitación, la que ellos habían tomado como suya. Habían destrozado el colchón con un cuchillo, las plumas del relleno estaban esparcidas por todo el piso como nieve sucia. Habían vaciado todos los cajones y armarios, dejando montañas de ropa y objetos personales amontonados caóticamente. En el espejo del tocador, escrito con lápiz labial rojo, había un mensaje de Luisa que decía palabras que no me atrevo a repetir, insultos cargados de veneno que revelaban la profundidad de su odio hacia mí. José inmediatamente sacó su teléfono y comenzó a tomar fotografías de todo. Me explicó que esto constituía destrucción de propiedad y vandalismo, que podríamos usar estas evidencias para presentar cargos criminales adicionales si yo así lo deseaba. Amelia, que había entrado detrás de nosotros, se cubrió la boca con las manos y comenzó a llorar, murmurando que cómo era posible que un hijo le hiciera esto a su propia madre. Me senté en el piso de la sala, rodeada por el caos que mis propios hijos habían creado, y sentí algo cambiando dentro de mí. No era tristeza lo que sentía, ni siquiera rabia. Era una claridad absoluta, fría y cristalina. Cualquier duda que hubiera tenido sobre si había hecho lo correcto desapareció en ese momento. Esta destrucción era la prueba final de que yo nunca había significado nada para ellos más allá de lo que podían sacar de mí. Mi casa, mis cosas, mi vida, todo era solo un recurso para ser explotado y luego descartado cuando ya no le servía. José se arrodilló junto a mí y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que paradójicamente este desastre me había dado el cierre que necesitaba. Porque ahora no había vuelta atrás, no había espacio para la duda o el arrepentimiento. Ellos habían mostrado su verdadero rostro de la manera más clara posible. Llamamos a una empresa de limpieza que José conocía y les explicamos la situación. Dijeron que podían enviar un equipo esa misma tarde para comenzar a poner orden en el caos. También contactamos a un cerrajero que llegó en menos de una hora y cambió todas las cerraduras, instalando además una cerradura de seguridad adicional que sería casi imposible de forzar. Me entregó 3 juegos de llaves nuevas, todas brillantes y llenas de promesas de seguridad renovada. Mientras esperábamos al equipo de limpieza, Amelia y yo nos sentamos en el balcón con café y galletas. Ella me contó historias de su propia vida, de las veces que había tenido que tomar decisiones difíciles, de cómo había aprendido que a veces el amor propio requiere cortar lazos incluso con las personas que más amamos. Me habló de su hijo mayor, quien había tenido problemas con el alcohol durante años y a quien ella finalmente tuvo que decirle que no podía seguir ayudándolo si él no estaba dispuesto a ayudarse a sí mismo. Fue una de las decisiones más difíciles de su vida, pero también la que finalmente lo motivó a buscar tratamiento y cambiar su vida. El equipo de limpieza llegó con todo su arsenal de productos, escobas, fregonas y bolsas de basura industriales. Eran 4 personas eficientes y profesionales que no hicieron preguntas innecesarias. Simplemente se pusieron a trabajar, transformando el caos en orden hora tras hora. José se quedó conmigo todo el día, supervisando, asegurándose de que todo se hiciera correctamente, protegiéndome de una manera que me recordó a mi difunto esposo. A media tarde, el técnico de seguridad llegó para instalar las cámaras. Eran pequeñas y discretas, pero con capacidad de grabar en alta definición y enviar las imágenes directamente a mi teléfono celular. Me enseñó cómo usar la aplicación, cómo revisar las grabaciones, cómo recibir alertas si las cámaras detectaban movimiento. Me sentí como si estuviera aprendiendo un idioma nuevo, toda esta tecnología que nunca había necesitado antes porque siempre había confiado en que mi propia familia respetaría mi espacio y mi seguridad. Cuando finalmente el equipo de limpieza terminó su trabajo, ya era de noche. El departamento se veía irreconocible, transformado de ese campo de batalla lleno de odio y destrucción en un espacio limpio y ordenado. Todavía faltaba mucho por hacer, muebles por reemplazar, paredes por reparar, recuerdos por recuperar, pero al menos ahora podía respirar sin sentir que el aire mismo estaba contaminado con resentimiento. José insistió en quedarse conmigo esa primera noche, durmiendo en el sofá de la sala mientras yo intentaba descansar en mi antigua habitación, ahora liberada de las pertenencias de Diego y Luisa. Había comprado sábanas nuevas, almohadas nuevas, todo limpio y fresco, pero aún así me costó conciliar el sueño. Cada ruido me sobresaltaba, cada sombra me hacía pensar que tal vez ellos habían vuelto.
Los días siguientes fueron una mezcla extraña de liberación y ajuste. Patricia venía a visitarme cada tarde, trayéndome comida casera y compañía. Amelia subía todas las mañanas para tomar café conmigo. José me ayudó a contratar a un abogado especializado en derecho familiar para asegurarme de que Diego y Luisa no tuvieran ninguna manera legal de reclamar derechos sobre mi propiedad o mis bienes. Diego intentó llamarme 3 días después. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y mi primer instinto fue contestar, escuchar lo que tenía que decir, tal vez encontrar alguna manera de reconciliarnos. Pero entonces recordé el departamento destrozado, recordé las palabras escritas con lápiz labial en mi espejo, recordé 2 años de humillación silenciosa. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Escuché el mensaje más tarde. Su voz sonaba cansada, derrotada, cuando me decía que él y Luisa estaban quedándose temporalmente con Catarina, que las cosas eran difíciles allí porque Carlos no los quería en su casa. Me pedía que reconsiderara mi decisión, que le diera otra oportunidad, que éramos familia y que las familias perdonan. Pero en ningún momento de ese mensaje dijo lo siento. En ningún momento reconoció el daño que me había hecho, las heridas que había causado, los años de mi vida que había robado con su crueldad y su indiferencia. Catarina también intentó contactarme, enviándome mensajes de texto llenos de reproches y acusaciones. Me decía que yo había destruido a nuestra familia, que Diego estaba devastado, que Luisa lloraba todo el día. Me informaba que ellos prácticamente no tenían dinero porque todo lo que habían ahorrado lo habían gastado en mantener mi casa, en cuidar de mí. La mentira era tan descarada que casi me hizo reír. Ellos no habían pagado ni un solo dólar de alquiler, ni servicios, ni comida durante 2 años. Yo había pagado todo con mi pensión de viuda y los pequeños trabajos de costura que hacía. Le respondí un único mensaje, corto y directo. Le dije que si realmente creía que yo había destruido a nuestra familia, entonces era porque nunca había prestado atención a cómo su hermano y su cuñada me habían destruido a mí primero. Le dije que cuando estuviera lista para escuchar mi versión de la historia sin juzgarme, mi puerta estaría abierta. Pero hasta entonces, necesitaba espacio y respeto. Pasaron 2 semanas. Luego 1 mes. La vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo, una nueva normalidad. Volví a la iglesia los domingos y la gente me recibió con brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas sobre por qué había estado ausente tanto tiempo. Retomé mi grupo de costura, donde las otras mujeres me trataban con calidez y respeto. Comencé a caminar por las mañanas en el parque cercano, redescubriendo mi vecindario con ojos nuevos. Una tarde, mientras estaba sentada en mi balcón cosiendo un vestido que una clienta me había encargado, sonó el timbre. Las cámaras de seguridad me mostraron que era Catarina, sola, sin Diego ni Luisa. Dudé por un largo momento antes de abrir la puerta. Cuando la abrí, vi que mi hija se veía diferente. Más pequeña de alguna manera, menos segura. Tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Me preguntó si podía entrar y hablar conmigo. La dejé pasar, preparé té, y nos sentamos en la sala en un silencio incómodo que ninguna de las dos sabía cómo romper. Finalmente, Catarina habló. Me contó que Diego y Luisa habían estado viviendo con ella durante estas semanas y que ahora entendía lo que yo había soportado durante 2 años. Luisa era imposible de complacer, criticaba todo, creaba drama constantemente. Diego se había vuelto resentido y amargado, culpando a todos excepto a sí mismo por su situación. Carlos había llegado al límite de su paciencia y les había dado un ultimátum para que encontraran otro lugar donde vivir. Catarina admitió con lágrimas en los ojos que había estado ciega, que había elegido creer la versión de los hechos que era más conveniente en lugar de ver la verdad que estaba frente a ella. Me pidió perdón, no solo por no defenderme cuando debió hacerlo, sino por juzgarme cuando finalmente encontré el coraje para defenderme a mí misma. Me dijo que había hablado con Amelia, quien le había contado detalles de mi sufrimiento que yo nunca había compartido, y que se sentía avergonzada de haber sido tan mala hija. No supe qué decir por un largo momento. Parte de mí quería abrazarla y perdonarla inmediatamente, porque era mi hija y la amaba. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido dolorosamente sobre límites y respeto propio, sabía que el perdón sin accountability era vacío. Le dije que apreciaba sus disculpas, que era un primer paso importante. Pero también le dije que reconstruir nuestra relación tomaría tiempo, que la confianza que se había roto no se repararía con una sola conversación. Le expliqué que necesitaba ver acciones consistentes, no solo palabras, antes de poder abrirle completamente mi corazón de nuevo. Catarina asintió,
aceptando mis condiciones sin discutir. Me preguntó qué podía hacer para comenzar a reparar el daño, y le dije que lo más importante era que respetara mis límites, que no intentara presionarme para perdonar a Diego hasta que él estuviera realmente listo para reconocer su responsabilidad y hacer el trabajo de cambiar. Nos despedimos con un abrazo tentativo, frágil pero lleno de posibilidad. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, en mi casa que finalmente se sentía como mía de nuevo, y reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había perdido mucho en estos últimos años. Había perdido la ilusión de la familia perfecta, la imagen idealizada de mis hijos que había cargado en mi corazón. Había perdido años de paz que nunca recuperaría. Pero también había ganado algo invaluable. Había ganado mi dignidad de vuelta. Había aprendido que el amor propio no es egoísmo, que establecer límites no es crueldad, que defender tu humanidad no te convierte en villana. Esa noche, mientras me preparaba para dormir en mi propia cama, en mi propia habitación, en mi propia casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Sentí paz. No era una paz perfecta, todavía había heridas por sanar, relaciones por reconstruir o dejar ir. Pero era mi paz, ganada con coraje y lágrimas. Y mientras cerraba los ojos, pensé en todas las mujeres que están donde yo estuve, atrapadas en situaciones donde el amor se ha convertido en abuso, donde la familia se ha vuelto tóxica. Y deseé que ellas también encontraran el coraje que yo encontré, que supieran que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismas, para decir basta, para recuperar su vida. Porque al final, lo más importante que aprendí fue esto: bondad no es debilidad, y llega un momento en que tienes que elegir entre ser la buena madre que todos esperan que seas, o ser la mujer fuerte que necesitas ser para sobrevivir. Y yo elegí sobrevivir. Elegí vivir. Elegí mi dignidad.